a grabar. Bueno, primero que nada agradecer la presencia de todos y todas en esta clase, esta ya cuarta sesión del curso en el módulo 2. Hoy tenemos a Ariane Van Handel. Si dije mal tu nombre, Ariane, me disculpas. Ella es teóloga de tradición reformada, feminista y especialista en las áreas de teología, ecología, ecofeminismo, coaching, lenguas y cultura. Es licenciada en teología y magíster en teología sistemática de la Universidad Libre de Ámsterdam. Ella también actualmente es directora, o sea, perdón, encargada de, coordinadora, perdón, de capacitación en otros cruces. Eh, Así que le damos la bienvenida a su presentación, esta clase que es, obviamente, ecofeminismo y justicia climática. Así que, bueno, en verdad, ecología política y género se llama, pero ahí Arián nos va a hablar cuál va a ser el enfoque de esta clase. Así que te dejo, Arián, con libertad para que comiences tu exposición, tu sesión. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Qué rico ver un grupo tan grande uniéndose en este bonito curso de ecología política. Bueno, como Mariana ya dijo, me llamo Ariane. Yo vengo del mundo de los estudios de las religiones, de teología, y algo de eso voy a abordar también en esta clase porque creo que es importante en tomar el tema de la política, eh, ver sobre todo cómo los fundamentos de nuestro pensamiento, las ideas, las creencias que tenemos que causan que las desigualdades políticas se traducen en desigualdades políticas y en injusticias. Entonces van a ver en mi clase que eso es como un poco mi enfoque, de los pensamientos, las ideas que tenemos que hacen que persista estas tremendas injusticias que vivimos. Y voy a abordar fuertemente entonces cuál es el vínculo entre la justicia de género y la justicia climática y sus consecuencias políticas. Eh, Primero voy a ver eso para estar claro de qué se trata eso del ecofeminismo. También existe teología ecofeminista, no mucha gente lo sabe, pero hay teólogas, gente que estudia entonces las narrativas cristianas que tratan de reinterpretarlo de modo feminista o de modo ecológica o en combinación. Y no voy a abordar tanto de eso en esta clase, más esto de justicia de género y justicia climática, pero algo van a notar entre medio de ese enfoque también. Entonces voy a compartir pantalla con una presentación para ayudarme también y escriban sus preguntas en el chat y si tienen algo que no entiendan entre medio, también estoy bien de que levanten la mano y Mariana me va a avisar porque hay tantos y tantas que, que si no es difícil de verlo para mí. Bien, espero que lo vean, si no me avisan, ¿ya? Entonces, justicia de género y justicia climática, el ecofeminismo como una apuesta política he llamado a esta presentación. Y quiero iniciar con algunas definiciones un poco, de que si hablamos de justicia de género, ¿de qué estamos hablando? ¿No? La justicia de género se refiere a la igualdad y equidad total entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la política, la economía, la sociedad y la cultura. Su objetivo es garantizar que todos los individuos, independiente de su género, tengan las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades, y que las mujeres y también las disidencias pueden participar plenamente en la sociedad y en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. Se basa entonces en la convicción que las mujeres somos personas, ciudadanas plenamente autónomas en lo que respecta a los derechos, la dignidad y el poder, que suena muy raro de decir que somos personas, pero eso es una cosa filosóficamente que vamos a ver más adelante en esta clase, que no está dado o que no ha sido dado en la historia, que se ve a las mujeres como personas con plenos derechos.
Entonces, ¿qué tiene que ver la justicia de género con la justicia climática? Ahí hay dos primeras observaciones que quiero hacer. Uno es que se ha estudiado mucho y está probado que las mujeres son afectadas de manera más severa por la crisis ecológica que los varones. Pero segunda también, que las mujeres son las más activas en los movimientos ambientales. Entonces la pregunta es por qué es así y qué tiene que ver eso, esas maneras de ver el mundo con nuestras convicciones de fe o nuestras creencias o ideologías. Primero, bueno, yo creo que eso es nada nuevo, pero que es importante decir que la crisis climática y el cambio climático es una consecuencia de un modelo explotador y desigual económico que exacerba las desigualdades que ya existen. Entonces, las desigualdades que ya existen entre pobres y ricos se hacen peor por la crisis climática y las desigualdades que existen entre varones y mujeres también se suelen empeorarse por la crisis ecológica y climática. Aquí se ve ya cómo la crisis es ya responsabilidad, que hay una desigualdad muy grande en la responsabilidad para la crisis cuando uno lo ve como una crisis sobre todo de emisiones, ¿no? Las emisiones que se emiten y que causan la subida promedio de la temperatura de la Tierra está por gran parte está causado por los 10% más ricos del mundo. Aquí se ven algunos de estos gráficos que realmente son aberrantes cuando lo piensas que el mayor ingreso, el 1% mayor ingreso de personas causan una cantidad de toneladas de CO2 impresionante y el 10% entonces está responsable de casi la mitad de las emisiones en el mundo. Yo creo que ya está aumentando ahora, mientras los 50% de las personas que están en los más pobres del mundo están por debajo de lo que podemos emitir como sociedad humana para llegar a los 1,5%. Entonces se puede decir que la mitad de la población no tiene nada que ver con la crisis, con causar esta crisis, sí se están muy afectados. Aquí se ve otro esquema gráfica que indica lo mismo, el 50% más pobre de la población solo genera aproximadamente el 10% de las emisiones derivadas de los hábitos de consumo, mientras el 10% más rico de la población genera casi la mitad del total de emisiones derivadas de estos hábitos. Y ahí este 1% de verdad se trata, aunque de private jets, de muchas casas por todos lados, así no una riqueza normal, ¿no? Es como que uno podría decir, bueno, es dentro de lo, pero de verdad son eh, como un consumo absolutamente innecesario para vivir. Y sabemos que en Latinoamérica es un continente que está indicado por el extractivismo, un sistema económico colonial que empezó con las colonias, que vive de la extracción de los bienes naturales para su venta en el mercado sin límites, sin consideración del daño ambiental que genera o cómo afecta a las comunidades, la salud humana, el tejido social. Se tira lo que no sirve, contamina sin preocuparse por cómo se regenera el espacio, con el único objetivo de una producción y lucro mientras dure la materia prima. Y muchas de estas empresas después se van y dejan todo así destruida y la gente tiene que vivir allá, tiene que seguir viviendo allá en toda la contaminación. Un ejemplo aquí son las zonas de sacrificio en Chile, donde ahora los termoeléctricos se están cerrando por luchas muy largas, sobre todo también de movimientos de mujeres, pero la zona está tan contaminada que va a durar décadas para poder recuperar si se puede. Entonces, vemos ahora el tema de cómo es eso de las mujeres y las niñas
el tema de género, de justicia de género en este tema de la crisis climática y la crisis ambiental. Si se ve algunos así titulares en periódicos, se nota que está ya noticia de que mujeres y niñas en Latinoamérica están más expuestas a los efectos de la crisis climática. Los medios de vida y el acceso a la salud están en grave peligro. El clima extremo afecta de forma desproporcionada a las mujeres del mundo rural, 5 maneras en que el cambio climático vulnera a mujeres y niñas, etc. Acá tengo algunas imágenes y les invito a mirarlas un minuto y pensar en unas áreas o qué significan estas imágenes que dicen sobre cómo las mujeres están más afectados por la crisis. ¿Dónde está esta conexión? Y si quieren, voy a ver si puedo ver el chat. Si quieren, pueden poner algo en el chat sobre eso, de lo que ven en estas imágenes. Sí, yo lo puedo ver. Yo te puedo ir diciendo, Arián, Gabriela puso alimentación, agua, cuidados. Javiera de la Vega, cuidar, sostener la vida. Leticia, agua. Tere, maternidad también, acá en el chat. Familias con padre ausente también, dice Catalina. Joaquín, cuidados. Gloria dice trabajo femenino. Cecilia, condicionamiento. Tamara habla de trabajar en el mundo agrícola. José, como las mujeres siguen con sus actividades cotidianas, pero en circunstancias deplorables. Consuelo a la alimentación. Sonia de impactos diferenciados por migración climática. Reproducir la vida. Alimentación, conexión con la naturaleza. Son algunas de las cosas que se logran leer en el chat. Super. Sí, sí, ya lo vi también. Muchas gracias. Muchas gracias por reaccionar así y activar así nuestras asociaciones, ¿no? En las fotos se ve, y ustedes ya lo dijeron, que las mujeres en general en el mundo, y todavía es así, aunque en algunos otros cursos con sobre todo varones me lo cuestionaron, para Chile muchas veces creemos que ya estamos bastante avanzados en este país y también dijeron en Europa y todo, de que ya no están así, pero en las estadísticas dice que todavía es así. En todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, que las mujeres están más responsables del cuidado por las necesidades básicas de sobrevivencia. Entonces, las necesidades de alimentación, de cuidar el agua, como también mencionaron, de estar en la agricultura, estar a cargo de los niños y estar a cargo de la salud de los niños específicamente. Entonces, en estas imágenes se ve, por ejemplo, esta mujer a la izquierda que dice paren de fumigar, que hay una lucha muy grande aquí en Chile, se ha hecho también, ahora se me escapó el nombre un minuto, pero hay una organización que está trabajando eso de mujeres que trabajan el tema de las fumigaciones en la recolección de frutas, ¿no? Entonces, en la industria de frutas se fumiga y estas insecticidas afectan mucho más a los cuerpos de las mujeres que a los cuerpos de los varones, sobre todo también en temas de fertilidad. Entonces, es muy especial, por ejemplo, que las iglesias que siempre se pronuncian tan fuertemente para la maternidad, etcétera, nunca reclaman sobre este tema de la fumigación, que siempre causa malformaciones, que causa muchos cánceres, que muchos problemas de salud. Entonces, ahí las mujeres están directamente afectadas más que los varones en este tema. También se sabe que las mujeres en general están a cargo de hacer la alimentación, entonces ahí hay todo un tema de energía en el mundo, porque se necesita leña o se necesita energía para cocinar, y del agua, y eso también con la creciente escasez de agua, entonces son las mujeres que tienen que caminar mucho más largas distancias,
para poder buscar agua, encontrar agua, con todos los riesgos de ir en camino solas con el agua. Sobre todo como se ve aquí en la foto en África, se sabe que la violencia con esos caminos para buscar el agua ha aumentado. Eh, y las mujeres entonces en general también se preocupan más o están más a cargo de los niños y niñas cuando hay problemas de salud por contaminación. Entonces, sí, aquí en Santiago, si hay problemas ahora del aire en Santiago está muy contaminado, entonces todos estos niños con asma, con virus respiratorios y todo, en general son las mamás que les llevan al doctor. Y bueno, ni hablar, por supuesto, de lo que pasa con las mujeres en la guerra. Acabo de leer hace hace una semana creo, un artículo de una mujer sobre su experiencia en la guerra o en el genocidio ahora en Palestina, la dificultad de vivir la menstruación, la limpieza, y en general son las mujeres que sí se ven como encargadas de eso, de que la vida siga, que la alimentación sigue, entonces que los niños pueden crecer. Entonces la desolación de no poder cuidarte bien, limpiarte bien el cuerpo. Y la última imagen que está en el medio arriba, las mujeres también son las más que más hacen las huertas y están más encargadas de la agricultura, de sobre todo la agricultura familiar en el mundo que quiere proveer alimentos, ¿no?, para las familias. Hay un estudio muy bonito de Isaura Becker y Macarena Salinas en Chile que se llama Guardianas del Agua, que estudió este tema de cómo las mujeres viven la escasez de agua de forma diferente a los varones. Todos estos estudios se pueden bajar en la Fundación Heinrich Böll en internet, se pueden leer, entonces lo recomiendo. Y ahí tomo algunas citas son mujeres que viven en la región metropolitana, bastante cerca de la ciudad donde el agua está, pero en pueblos donde ya se tiene que llevar el agua con camiones aljibes. Y Sandra Salinas dice, es muy complicado para vivir acá en Runge y para una como mujer 3 veces, porque uno está a cargo de la casa. Entonces aquí el hombre no se distribuye el tiempo para el agua, es la mujer la que tiene que andar corriendo con su tiempo para tener todo el día. Las mujeres nos llevamos toda la carga de estar pendiente, de juntar el agua, de estar en el horario, de darse el tiempo. Yo creo que, claro, el rol más pesado siempre es es el de la mujer. Entonces es muy interesante eso de cuánto tiempo toma eso, ¿no? De organizar la vida cuando hay escasez de agua o cuando hay escasez de comida. Y lo que significa eso, por ejemplo, se sabe en términos de educación. Entonces uno necesita tiempo también para estudiar. Y si necesitas todo tu tiempo para hacerte cargo de estos temas de primera sobrevivencia, entonces las mujeres dejan de estudiar, dejan de poder tener otros trabajos. Marcela dice, cuando me toca a mí enfrentarme a una escasez de agua, pienso en cómo le toca a otras mujeres en este territorio. Somos las mujeres las primeras en ser afectadas, las primeras que debemos solucionar el problema, independiente de si tú trabajas fuera de tu hogar o solo trabajas dentro de tu hogar. A la que le corresponde solucionar el problema es a las mujeres. Estos no son dichos así como hechos, ¿no? Por supuesto, los varones también podrían, pero parece que culturalmente todavía en muchas de estas partes le toca a las mujeres, ¿no? Como esperamos o esperan los varones que las mujeres toman este rol. Lo mismo con la energía, que es otro estudio que salió después, Guardianas del Calor, que es muy bonito también en lo ingenuo que estamos para buscar maneras de calentar, sobre todo en el sur, los hogares. Y ahí dice Silvia, todo depende de cómo está la casa, porque si la casa está bien, no hay fuga de calor. Eso es lo más importante y entonces el calor se mantiene. Entonces, ¿cómo mantener
que el calor no se escapa. La leña es todo para mí, porque yo cocino con leña ahora, actualmente en el invierno. Uso la cocina y la estufa de leña. Es algo bien necesario para nosotras, para las dueñas de la casa, para cuando llegue el esposo tener la casa calentita y para la familia igual. Entonces, se nota que las mujeres toman esa responsabilidad de crear hogar, de mantener el calor del hogar. Entonces el tema ambiental de la leña y si todavía podemos usar leña o no, o cuántas emisiones genera eso, y la cocina es un tema que corresponde sobre todo a las mujeres. Pero la pregunta es si las políticas que se hacen para solucionar estos temas toman en cuenta a esa situación y a las voces de las mujeres. Entonces, las mujeres ahora son las que y también en la historia y en textos bíblicos que yo estudio también se veía, son las que se ocupan del cuidado del agua, de la energía y de la armonía del hogar en esto. Entonces, algunos datos. La pobreza en el mundo tiene rostro de mujer. Se sabe de que hay una feminización de la pobreza. Entonces, si la pobreza se agranda por la crisis climática, por situaciones adversas en el agua, en la alimentación, eso toca nuevamente, primeramente, a las mujeres. Mujeres y niños son 14 veces más vulnerables a los efectos, más afectados por sus roles de sustento de las necesidades básicas, gastan mucho más horas en buscar agua y alimentos que los varones y son muy golpeados por el modelo extractivista. Exacerba la violencia de género, los efectos en la salud, disminuye la escolarización y provoca una militarización de las zonas donde se instalan las mineras, por ejemplo. La ONU dice que las sequías producen más violencia intrafamiliar, las sequías y el calor, también las olas de calor hacen que hay más rabias que salen y todo, más mortalidad materna, matrimonios infantiles, malnutrición, usurpación ilegal de tierras, hambre, etc. Y sobre todo las mujeres indígenas y afrodescendientes son las más afectadas. Pero bueno, con este panorama se parece un poco que las mujeres son puras víctimas, ¿no? De toda esta situación, son las más afectadas, decimos. Pero no es solo esto, solo parte de la historia, porque también hay un empoderamiento de las mujeres enorme como defensoras del medio ambiente. Entonces, aquí se ve, todos conocemos la historia de Greta Thunberg, esta chica que se puso frente al Parlamento en Suecia para reclamar y tomar viernes de huelga, eh, de viernes para el futuro, ¿no? Que era una de las muchas, pero son muchísimas mujeres también en Latinoamérica y en África que luchan contra la crisis climática. Hay muchas mujeres en la ciencia que lideran este cambio del sistema mundial o de buscar alternativas para enfrentar esta situación. Aquí se ve, por ejemplo, bueno, a la derecha abajo se ve 6 mujeres en Chile que todas son lideresas de grandes movimientos o organizaciones ambientales. Son todas mujeres. Entonces, eso llama la atención que las líderes de organizaciones ambientales muchas veces son mujeres. En Chaus también es así. Entonces, eso llama la atención. Se ve a la derecha arriba Vandana Shiva, que es una gran científica del Oriente, que desde India ha hecho mucho, mucho trabajo ecofeminista, de que hablamos después un poco más, para una agricultura más sana, y muchas líderes indígenas aquí de Ecuador y de Honduras que también luchan eh, en contra de la degradación de la tierra, ¿no? Entonces las mujeres también parecen que están las más preocupadas de enfrentar el tema, porque están a cargo de los niños y las niñas tal vez como notan más en la salud, el bienestar, los doctores donde tienen que ir, etcétera, de cuánto afecta a la vida cotidiana.
están a cargo de la alimentación, son productores de más de 50% de la alimentación global, pero muchas veces no tienen la propiedad sobre la tierra, y muchas líderes defensoras de la tierra son mujeres, pero no son muy tomadas en serio en sus reclamos, o atacado muchas veces en su propio cuerpo por cuando defienden o se enfrentan con corporaciones. Aquí se ve una foto del movimiento Chipko en India, eso era en los años 70 ya, que ahí empezó, es como un emblema del ecofeminismo. Eran mujeres que, mientras sus maridos en general trabajaban en la tala de árboles, en la industria forestal, ellas no querían que los árboles que se destruyeran los bosques, y se pusieron así alrededor de los árboles para proteger. Y eso se formó todo un movimiento que generó mucha tensión en las familias, por supuesto. Entonces, esa tensión entre el desarrollo económico, por un lado, y la protección de la naturaleza, que no es una contradicción, pero es que se viva así, se ve mucho en esta foto también. Pero bueno, en todo eso, América Latina es la región más peligrosa para gente que defiende los territorios, y ahí también para las mujeres líderes que defienden los territorios. Les muestro un pequeño video sobre eso. Bueno, y en Chile, donde yo resido, y es un ejemplo que tuvimos de eso, de mujeres que están enfrentadas o directamente en peligro, es la desaparición de Julia Chuñil, una presidenta de la comunidad mapuche en el sur, que desapareció el pasado 8 de noviembre, luego de recibir numerosas amenazas por defender un bosque nativo en la región de Los Ríos. Una líder indígena acá, mientras en Chile se dice que Chile no aparece mucho en estas gráficas que vieron antes. Dicen que no es para tanto, que no hay tantas, pero sí también hay casos acá. Y sobre todo se habla ahora mucho por el acuerdo de Escazú que se firmó, no sé si han escuchado de eso, pero un acuerdo que quiere garantizar que la defensa del medio ambiente no puede ser participativa, que haya suficiente información y derechos para defender, pero la protección de las personas es todavía un gran desafío en esta región, y también en otras partes del mundo, de hecho. Eso ya lo dijimos. Una de las que también fue amenazado mucho y que lideró esa lucha, y que me gusta ese fragmento de hace unos años, es quien ahora es vicepresidenta de Colombia. Entonces, bonito cómo ha cambiado su destino, pero todavía recibe necesita mucha seguridad para poder operar bien. Pero ella dice lo siguiente sobre su lucha en contra de la minería ilegal. La activista colombiana Francia Márquez vive bajo protección estatal.
Su compromiso ambiental le ha valido premios internacionales, pero también ataques que pusieron en riesgo su vida. Ser líder ambiental hoy es una amenaza para Colombia, pero es una amenaza en Colombia, pero es una amenaza en todo el mundo, ¿sí? Porque aquí estamos disputándonos dos proyectos de vida o dos proyectos políticos. En 2014, Márquez debió exiliarse de su pueblo, La Toma, por las amenazas que recibió a raíz de su protesta activa contra la minería ilegal y su uso desenfrenado del mercurio. Antes ya había alzado su voz contra un proyecto hidroeléctrico. En ambos casos ha privilegiado el agua frente a cualquier interés. Ese interés fue lo que la empujó a estudiar leyes para defender los derechos de la población negra e indígena. Bueno, yo creo que hay un proyecto político de muerte, ¿sí? Y cuando nosotros confrontamos la gran minería, confrontamos esa minería extractiva, confrontamos ese modelo que está destruyendo el medio ambiente, pues nos convertimos en objetivo militar. El departamento del Cauca, donde trabaja, concentró en 2019 más de un tercio de los 64 asesinatos de activistas censados por la ONG Global Witness en Colombia. Pero esta líder comunitaria no ha permitido que el miedo le reduzca su compromiso ambiental, en un país donde la violencia brota cada tanto, pese al acuerdo de paz firmado con la disuelta guerrilla FARC en 2016. Sí, nosotros no tenemos armas, pero sí tenemos una voz para seguir defendiendo el futuro de un país, para seguir defendiendo el futuro de la humanidad. Bueno, eso era Francia Márquez, que tiene un discurso muy claro frente al extractivismo, la minería, y cómo eso para ella es un proyecto. Entonces hay dos proyectos políticos, un proyecto político de vida y de muerte, y que ahora estamos viviendo en un modelo que es un proyecto político de muerte, y que ellas tratan de defender el agua, en este caso, de este extractivismo, ¿no? También quiero hacerles escuchar a Lorena Camnal, porque ella es feminista comunitaria en Guatemala, y ella habla de un concepto que entre las mujeres en Latinoamérica, sobre todo, se usa mucho, que es territorio-cuerpo, que es la idea de que nuestros cuerpos son la tierra, la primera tierra que tendríamos que defender, ¿no? Entonces que somos parte de la tierra, entonces que la corporalidad es parte de lo que estamos defendiendo, y que nuestros cuerpos son parte del territorio a que pertenecemos. Es una manera de ver las relaciones entre las mujeres, entre las personas y el medio ambiente, que se ha ocupado mucho y que después se van a ver más porque en esto del ecofeminismo. Ella también fue amanezado mucho y habla de esto. Ya desde el año 2004 había recibido ya las primeras amenazas de muerte de un partido político, en ese tiempo el FRG, uno de los partidos de derecha que ha tenido su historia en el genocidio de este país. Y aunque desde hace más de 10 años soy acompañada de brigadas internacionales de paz, creo que la espiritualidad también para mí es toda una energía de protección, y creo también que la fuerza de comunidades donde comparto y donde nos juntamos con mis hermanas de la red de sanadoras se vuelve un espacio posible para seguir reivindicándome en esta lucha cotidiana. La consigna de recuperación y defensa de territorio, cuerpo, tierra, tiene mucho que ver con que nuestro cuerpo es el primer territorio de defensa, pero también la tierra como un territorio de dignificación para la vida. Yo vengo de la historia de violencia sexual, es mi historia, y esta historia es la que a mí me ha dado la fuerza y la energía política para denunciarlo, develarlo públicamente, para luchar también con esas formas de violencia en la comunidad indígena o en lo urbano, para acompañar mujeres y casos de mujeres, para seguir pidiendo justicia en las diferentes instancias, pero también para sanarnos y reivindicar en este tiempo la alegría sin perder la indignación.
Ya desde el año 2000. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el paso a más de lo que está a fondo, ¿no? De esta situación que les he mostrado en Latinoamérica y en el mundo, donde y la conexión entre la justicia de género y la justicia climática y ambiental en eso. Y quiero retomar de nuevo ese concepto o lo que dijo Francia Márquez de que estamos viviendo un proyecto político de muerte. Aquí se ven muchas mujeres que han sido asesinadas en en los años recientes, y Berta Cáceres probablemente conocen su caso, una lideresa indígena en Honduras, que ya fue en 2016. Una filósofa, teóloga, Ivonne Guevara, escribe, y eso es interesante, que en nuestros imaginarios de cómo vemos los varones y las mujeres, la máxima potencia masculina que expresamos simbólicamente e históricamente es dar muerte, ¿no? Tenemos los héroes de la guerra. Entonces, para varones, el más poder que puedan tener es matar a otros y matar lo más posible y ser lo más fuerte. Mientras la máxima potencia de las mujeres sería, según nuestro imaginario, el dar vida y a toda costa. Entonces ahí viene el control de la reproducción y la idea de que las mujeres deben ser madres si quieren o no, la idea de que eso es como su máximo poder. Y ahí entonces es interesante ver que un proyecto político de muerte está en el mundo, sobre todo guiado también por varones. Berta Cáceres dijo en uno de sus últimos speech cuando recibió el premio Goldberg por el medio ambiente, por su lucha contra la empresa hidroeléctrica en Honduras: nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Ella lo conecta, entonces, el modelo económico, el modelo político de muerte, el racismo y el patriarcado, entonces la dominación de las mujeres. Y es eso lo que a este movimiento que se llama ecofeminista o el ecofeminismo, lo que les ha llamado la atención. Este vínculo entre ecología y justicia de género tiene una conexión ideológica en nuestras ideas, y dicen que hay una conexión claramente dada entre la explotación de la naturaleza y la explotación de las mujeres dentro del sistema jerárquico patriarcal. Vandana Shiva, de quien ya vieron una foto antes, dice que la ciencia capitalista desprecia a la naturaleza como a las mujeres. Son objetos para tu uso. Y la dominación tiene sus raíces en una estructura de pensamiento binaria, propia de una lógica occidental, tanto colonial como moderna, que establece dicotomías jerárquicas entre cultura y naturaleza, entre producción y reproducción, entre público y privado, entre razón y emoción, y entre masculino y femenino. Y si ven estas dicotomías, ven que lo masculino se asocia más con la primera del binario y el femenino se asocia más con la segunda parte. Entonces vemos más lo masculino en la cultura y la naturaleza más asociado a lo femenino. La producción más a lo masculino, la reproducción más a lo femenino, lo público, el espacio público más a lo masculino y lo privado más a lo femenino, lo razón o la racional más a lo masculino, las emociones más al femenino, donde siempre la segunda categoría del binomio en nuestra manera de ver el mundo es desvalorizada. Las mujeres de que descubrieron esta dinámica llamaron su perspectiva ecofeminista, porque tiene que ver entonces con el sistema de los ecosistemas y lo ecológico y la opresión de las mujeres juntos. El término fue por primera vez usado por la socióloga Françoise de Bon en 1976.
Alicia Puleo, que escribió un librito que tengo acá también, se llama Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y los animales, lo recomiendo mucho. Dice, para comprender el encuentro entre feminismo y ecologismo es importante tener presente que el feminismo supo mostrar que uno de los mecanismos de legitimación del patriarcado ha sido la naturalización de la mujer. Es decir, pensar en las mujeres como manifestaciones de una esencia natural, naturalizada, dada por la naturaleza. La esencia femenina ha sido definida como lo otro frente a lo plenamente humano, como la alteridad, del latín alter, ¿no? Otro, como naturaleza, vida cíclica, casi inconsciente al principio en la historia. En cambio, el hombre, varón, ha sido pensado como lo propiamente humano, como razón, mente, espíritu y cultura. Entonces, ella dice, el ecofeminismo no es un simple feminismo ambiental que se limita a proponer un uso racional de los recursos naturales. Este es un propósito necesario, desde luego, pero el ecofeminismo es mucho más que eso. Implica una nueva visión empática de la naturaleza que redefine al ser humano en clave feminista para avanzar hacia un futuro libre de dominación. Concibo el ecofeminismo como una filosofía y una praxis emergente contra esa dominación patriarcal antropocéntrico y neoliberal. Androcéntrico centrada en los varones y antropocéntrico centrada en los seres humanos solamente. Y cómo acaban ahí las religiones y cosmovisiones, vamos a ver que mucho de lo que vemos, lo que pasa, esto es una pirámide que puso una autora que se llama Van Montfort, una autora holandesa que escribió un libro, Teología Verde, y dice que los eventos se ven, los patrones y costumbres están abajo, ¿no? Como el iceberg, están abajo, pero primeramente abajo. Después vienen las estructuras más sistémicas, pero al fondo de todo lo que estamos viviendo vienen nuestros esquemas mentales, nuestras cosmovisiones, la cultura, la ideología y la religión lo legitima en general esta cultura. Entonces quiero todavía para ir terminando bien con un poquito de detalle, tres dicotomías de que ya hablamos antes que yo veo en estas dinámicas mentales y que están a base del pensamiento ecofeminista para deconstruirlas. Uno es la de naturaleza-cultura, que lleva a la objetivización o la cosificación de las cosas. La segunda es privado-público, que lleva a la invisibilización de un espacio frente a otro. Y la tercera es la dicotomía democracia o autoritarismo, que no está directamente vinculado, pero que lleva al silenciamiento de grupos. La primera, la de naturaleza y cultura, eso de objetivizar o cosificar, viene directamente de la modernidad. La modernidad vino con el colonialismo, como saben, con la conquista, entre comillas, de Latinoamérica y de donde se encontraban con los pueblos originarios y todo, y donde empezaron a cosificar a esta gente racistamente que no conocían, que no otras culturas, y se transformó la idea de estos también son personas en el otro, es una cosa. ¿Ya? Aquí podemos hacer lo que queremos con estas personas porque no eran vistos como personas. Y la modernidad vino con la revolución científica, científico donde los primeros, sobre todo empiristas, que instalaron el método científico, tenían como la sensación de que ahora podían dominar a la naturaleza, que ahora podían entender todo, que saber es poder, dijo Francis Bacon, uno de los grandes, y ahora podemos dominar a la señora naturaleza, dice él, como una esclava y como las brujas. Entonces, desde este momento,
cuando se instaló esta ciencia donde se podía ver a toda la naturaleza, se despejó de su mística, de estar vivo hacia una cosa que uno podía poner aparte, sacar aparte, fragmentar, estudiar, poner de vuelta, se empezó a cosificar y ver la naturaleza por un lado y la cultura por otro. La naturaleza y los cuerpos se despojan de su espíritu y capacidad de generar vida, dice Sara Larraín en su libro Ecología Política, y son objetivizadas. Las mujeres en este proceso son identificadas más con la naturaleza, como también los pueblos indígenas, los pueblos negros, como salvajes, primitivos, emocionales y racionales, todo a esa parte de la dicotomía, ¿no? Y entonces es interesante que en las religiones la imagen de Dios viene con eso. En el ser humano, a imagen de Dios, se suele identificar a Dios como la palabra, el tener voz, la razón, ¿no? Que los seres humanos parecen a Dios en eso, en su racionalidad, en su poder tener una palabra. En desmedro del cuerpo y los sentimientos. Eso no tiene mucho que ver con Dios para mucha gente. Entonces, bueno, ahí está la gran pregunta de esta conexión mujer y naturaleza, ¿de dónde viene esta conexión simbólica, ¿no? ¿Tiene la conexión de mujer y naturaleza que ver con la naturaleza de la mujer, de verdad, o es un concepto construido, ¿no? ¿Y qué significa naturaleza? Porque naturaleza también es un concepto que se construyó en el occidente. Es algo fuera de los seres humanos, así normalmente lo vemos así, como algo fuera de los seres humanos, o somos naturaleza, ¿no? Y las mujeres están mayoritariamente a cargo, entonces, como vimos al inicio, de las necesidades básicas, naturales de la población. ¿Es porque naturalmente, biológicamente están más cerca de la naturaleza? ¿Es porque les importa más? ¿O es que porque lo han aprendido así o han sido obligadas a aprenderlo así? ¿Es cierta esa conexión en esencia, pero solo subvalorada? ¿O es una conexión construida para poder oprimir y controlar a las mujeres? Bueno, ahí hay una gran discusión también dentro del propio ecofeminismo sobre si esa conexión es una construcción cultural o no. Simone de Beauvoir, por ejemplo, una de las primeras feministas, dijo que la mujer es construida y naturalizada. Entonces es algo que construimos, está naturalizada como vida cíclica, otra alteridad. Y Poleo también pregunta, ¿qué papel se va a reservar a las mujeres en la futura sociedad del desarrollo sustentable? ¿Cómo resguardamos los derechos ya conquistados si vamos de vuelta a la idea de que las mujeres estamos más cerca de la naturaleza y tenemos que reconectarnos con la naturaleza? Son las mujeres que tienen ahora que limpiar todo lo que se ensució, etcétera. Eso es una gran pregunta. En la teología cristiana es interesante que se ve el ser humano muchas veces como corona de la creación, pero en la historia no todos los seres humanos tienen una relación con Dios o lo sagrado de igual forma. Perdón. Entonces siempre han habido también en la historia del cristianismo que viene con la modernidad, también el desarrollo de la reforma, etcétera, viene directamente con los mismos binarios de la modernidad, donde se vio mujer y varón como diferente, pero también donde se vio a los esclavos con más cercano a lo salvaje y más cercano a la naturaleza, a los pueblos originarios, y todavía, por supuesto, tenemos eso con los animales, que mucha gente decía, esos no tienen racionalidad, esos son no son de del mismo estatus, ¿no? Hay una resistencia también en el cristianismo, sobre todo no, por supuesto, en las espiritualidades indígenas, a ver lo sagrado en la naturaleza. La naturaleza no es divina, dice. Los seres humanos son muy diferentes que los animales. Hay una resistencia frente a la valorización del cuerpo. Eso se ve en el ascetismo, en el celibato.
las mujeres se ven como de manera esencialistamente diferente a los varones, y hay estos dualismos entre naturaleza buena, la casa común, cada vida nueva, frente a la naturaleza mala, que es la corporalidad o el sexo o la diversidad de género. Esto es tradicionalmente así. Hay en la religión también muchas voces críticas y diferentes ahora. La segunda dicotomía es lo personal y lo público. Esa es muy interesante, el libro el Calibán y la bruja de Silvia Federici. Si quieren leer más sobre eso, ella describe que con la revolución industrial, que se generó en Inglaterra primeramente y después en toda Europa, se reforzó de nuevo esta separación entre el espacio público y el espacio privado, porque en este momento se empezaron a cercar terrenos para poder hacer agricultura de forma monocultiva masiva, ¿no? Primero con las ovejas. Ella describe cómo pasó eso con la industria de la lana en Inglaterra, y que en ese momento, entonces es muy interesante, como que se tenían que cercar terrenos que eran bosques y se tenían que talar estos bosques. Las mujeres que estaban ahí, que eran sobre todo las mujeres viudas o solteras todavía, que vivían de las hierbas y de la recolectación de frutas en estos bosques, estas mujeres fueron casadas como brujas, tenían que volver al espacio de la casa, no servían ahí en el terreno porque eso se necesitaba para la economía, y ahí se ve la conexión entre una legitimación religiosa de un sistema económico, porque con eso empezó el capitalismo, la propiedad privada, donde las personas no podían estar, y casaron a estas mujeres por sus conocimientos de hierbas, de salud, de diferentes medicinas del bosque, como brujas. Y eso se conectó directamente con una narrativa religiosa, ¿no? Entonces, justamente en esa época, en el siglo XVI-XVII, se separó más que antes el espacio privado para las mujeres y lo público para los varones. El espacio privado con los valores femeninos, la preocupación por la vida, el cuidado del otro, la sensibilidad, la afectividad, la intuición, y el espacio público con valores masculinos, la competitividad, la agresividad, el lucro y la racionalidad. Entonces, la gran pregunta ahora es si afirmamos esta dicotomía y revalorizamos lo privado, o si tenemos que superar esta dicotomía. Y yo creo que sobre todo la época de la pandemia ha mostrado que no es una oposición tan estática, ¿no? Que ahí lo privado, de repente podíamos trabajar desde nuestras casas, se veía como el cuidado y el trabajo se iban juntando. Entonces la pregunta ¿es tan estática esto del espacio privado y lo público o no? ¿Y puede el sistema público sobrevivir si se sigue negando las condiciones de generación y sostenimiento corporal de la vida? Eso es lo que tradicionalmente han hecho sobre todo las mujeres. Eso se nota, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Ustedes tal vez han visto esa anécdota cuando Carol Cariola tenía a su hijo y lo llevó al Parlamento y toda la incomodidad que eso generaba. Ahí se nota que el espacio privado es subvalorado o idealizado. Eso es como una cosa muy interesante. A las mujeres se nos identifican con nuestros roles en la vida privada cuando nos levantamos en la vida pública, para disminuir nuestra importancia en la vida pública. ¿Cómo lo haces para cuidar a los hijos?, se preguntan, ¿no? Comentarios sobre nuestra ropa, sobre la apariencia. Eso es lo que a los varones no preguntan, suelen sí preguntar a las mujeres, sobre todo los varones con poder lo preguntan. Y cuando las mujeres nos levantamos en la vida pública y lo combinamos con el cuidado, se ataca, censura o se incomoda mucho con llevar, por ejemplo, a tu hijo al Parlamento. Y en la teología y la religión
se ve esa dicotomía muy fuerte en la idealización de los roles de la casa, como la familia, qué bonito, las mujeres en la familia, pero sin visibilizar la importancia material y concreta que se necesita para poder sostener a una familia, y la invisibilización en espacios de poder y liderazgo, ¿no? Y el mecanismo que se usa con eso de cómo lo haces para cuidar a los hijos es la culpa, que es un mecanismo muy fuerte que se usa dentro de las narrativas religiosas. Bueno, en la coordinadora feminista de la SCAC, que ahora no está tan activa, pero en los años 2020-2021 hemos hecho mucho trabajo. Hicimos estas publicaciones y uno eran reflexiones sobre feminismo y ecología en cuarentena, porque ahí estábamos en cuarentena, justamente sobre esa combinación del espacio privado y público. Es muy interesante leer este librito, que también se pueden bajar, donde hablamos de las contradicciones del cuidado, las dimensiones del cuidado, de cómo cuidar cuando estás en casa trabajando también, el agua y la emergencia sanitaria, la especie humana y la relación que tenemos con los animales, la vivienda y la ciudad, la transición energética. Eso hemos como conversado en diferentes juntas, y ahí hicimos estas reflexiones, se plasmaron en este librito. Y también hicimos propuestas ecofeministas para el proceso constituyente, que después también se podían usar para políticas públicas. Bueno, y la tercera dicotomía, democracia o autoritarismo, creo que es muy importante que en la democracia no se reflejan estos binarios, entonces que también las voces de las mujeres y de las disidencias pueden ser escuchadas. Como lo dije al inicio, son las mujeres que están a cargo del agua y de la leña, pero muchos consejos de agua en los grupos que definen las soluciones tecnológicas para la transición energética, hay muchas menos mujeres. Y, por ejemplo, aquí en la COP28, de los 133 líderes, habían 15 mujeres. Yo estuve esta tarde, antes de venir acá, en la cumbre progresista, y estuvimos con 5 presidentes, todos varones. Entonces me llamó la atención nuevamente cómo nuestro mundo está gobernado por varones, sobre todo, ¿no? En todos los espacios todavía las mujeres están en la minoría. Entonces las narrativas culturales y religiosas sostienen una separación estructural de dominación autoritaria que excluye a las mujeres y a otros pueblos y sus testimonios en los espacios de la democracia, o no toma tan en serio su voz. Mientras las mujeres, como dije, son las que más se levantan y están organizando en los territorios, pero en los espacios políticos que deciden sobre los territorios son siempre minoría. Y el lenguaje tecnocrático, racional, como dicen, sistemáticamente usado, es ahí una gran herramienta también de silenciamiento. Pero bueno, para terminar, aquí hay muchas organizaciones en Chile y en América Latina trabajando desde una perspectiva ecofeminista, sobre todo también muchas jóvenes, para ir cambiando y tratando de superar estas dicotomías que hacen esta de la cosificación, el silenciamiento y la invisibilización, ¿no?, de espacios. Quiero nombrar algunas. Latinas por el Clima, trabaja Latinas for Climate, trabaja también en redes sociales, busca crear redes y espacios de encuentros para mujeres jóvenes interesadas en la justicia climática y el ecofeminismo. La Fundación Ecosur busca promover la transformación socioecológica y mitigar el impacto de las crisis climáticas en Chile, priorizando el desarrollo de comunidades a través de la influencia política, y tiene un equipo de solo mujeres y trabaja conscientemente la justicia de género. La Red Ecofeminista y Energía, que trabaja en cómo la transición energética justa
puede ser ecofeminista y tomar en cuenta a las mujeres. El colectivo Conspirando es un colectivo que aborda el ecofeminismo desde una perspectiva de espiritualidad y teología feminista, y la Fundación Basura también trabaja siempre, incorpora en su enfoque de gestión de residuos una perspectiva ecofeminista al analizar la relación entre la producción de residuos, el género y la justicia social. También nuevamente, como las mujeres están a cargo de la cocina, de las compras muchas veces también para la vida cotidiana, son las que más les están vinculados también a los residuos de las casas. Bueno, entonces, para concluir, justicia de género y justicia climática tiene que ver con reconocer, visibilizar y dar voz, ¿no? En contra de esto de objetivizar, reconocer, visibilizar en vez de invisibilizar y dar voz en vez de silenciar. Si queremos romper el sistema de cosificación, invisibilización y explotación de las mujeres en los territorios, tenemos que crear espacios donde podemos reconocernos, visibilizarnos y dar voz de manera diferente. Cada vez cuando mujeres y disidencias levantan la voz, hablan mediante ellas todas las que han sido objetivizadas, invisibilizadas y silenciadas. Y muchas mujeres se están juntando para analizar y ver los mecanismos del proyecto de muerte y encontrar una voz que puede promover un nuevo paradigma que supera estas dicotomías que excluyen y donde la vida puede seguir floreciendo. Bueno, con eso lo dejo y espero que podamos seguir dialogando con unas preguntas. Muchas gracias, Arián, por tu tremenda exposición, por toda la información, la claridad. Yo creo que después te vamos a pedir, bueno, aparte de que las personas que asisten les compartimos la presentación, también les pedimos a las y los expositores bibliografía que consideres pertinente también para que puedan tener también acceso libre para las que, o sea, o la que se pueda, obviamente, y ahí nosotros vamos complementando. Em, Súper. Creo que hay dos preguntas, creo que tú las contestaste, pero no estoy tan segura, pero puede ser que quizá a lo mejor sea bueno como profundizar. Em, Había una que dice que ya quiso Natalia, que dice, ya habiendo visibilizado y argumentado que existe una gran problemática histórica de género, donde se debería tomar acción, ¿cuáles serían los siguientes pasos a seguir suponiendo que ya existe la conciencia de que existe el problema? ¿Ya respondo de inmediato? Sí, ¿O? dale nomás, Sí. sí. Sí, creo que sí, algo he abordado, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo encuentro importante es cómo mostrar esa cosmovisión abajo de nuestro pensamiento moderno, ¿no? Eso que eh, Mariana Matija, que también yo la admiro mucho, es una ecologista de Colombia, ella dice que como hemos desaprendido el lenguaje de la naturaleza, la modernidad nos da una manera de ver el mundo que no corresponde con los ciclos de la naturaleza. Uno, por ejemplo, es eso del progreso infinito, ¿no? De que uno puede ir creciendo sin límites mientras la vida es cíclica. Entonces la vida misma necesita regenerarse y todo. Entonces, eh, mucho de lo que ella describe, de lo que creemos, por ejemplo, o sea, eso de que somos individuos y que somos sueltos de otros, también la individuación ha sido una cosa de la modernidad que por supuesto ha tenido sus grandes logros y todo, no es todo negativo, pero ver esta otra contraparte en que hemos ido demasiado lejos de alguna forma en todo esto, es de que ya no vemos la interdependencia entre todo lo vivo, etc. Entonces, ella muestra mucho de estos mecanismos de que estas dicotomías son parte también. Eso de separar tanto cultura y naturaleza
ya no tiene sentido, sobre todo con la crisis climática ahora. Vemos cuánto nuestra cultura o nuestras cosas culturales son dependientes de el funcionamiento de los ecosistemas, cómo somos naturaleza, cómo todo racional también está en el mundo animal, están en las plantas, están... Entonces, ¿qué es eso de cultura separada de naturaleza, no? Bueno, eso de ir cuestionando estas cosas creo que es un primer paso para poder generar nuevas narrativas. Otra manera, y yo creo que una de las cosas que nos hace mucho falta en estos tiempos complejas, creo yo, es de que no tenemos mucha narrativa de qué es, cómo se ve el mundo que queremos. Entonces, eso creo que es una de las tareas del ecofeminismo y también de nuestras organizaciones, aparte de crear alternativas concretas que muchos movimientos ambientales hacen, y incidencia política y proyectos políticos, etcétera, es crear nuevas visiones de a qué mundo quisiéramos ir y tener el diálogo sobre eso, y crear nuevas cosmovisiones. Las religiones eran buenas portadoras en eso, con muchas malas consecuencias, pero también con mucha sabiduría. Por otro lado, ahora mucha gente ya no va, y yo creo por bien, con estas narrativas tradicionales, pero ¿qué otras espiritualidades, otras narrativas, otros cuentos de sentido tenemos que crean una visión positiva de un mundo más austera tal vez en lo que tenemos ahora, pero más vinculado con la naturaleza, más vinculado con nosotros mismos y con la gente alrededor, ¿no? En más igualdad. Y yo estoy absolutamente segura que no vamos a poder generar un otro tipo de mundo si no se aborde también la desigualdad entre varones y mujeres, que eso es parte de cómo lo he ido pintando ahora en esta presentación, pero que es parte del mecanismo de ver el mundo, es esa desigualdad entre hombres y mujeres, que es más antiguo, por supuesto, que la modernidad, pero que la modernidad como impulsó más o acentuó más, si no abordamos eso, de que las mujeres todavía no son parte de verdad de la creación de este nuevo mundo, a nivel político con toda... Sí está mejorando, eso sí, entonces también había muchas mujeres ministras esta tarde, entonces algo está cambiando por bien, gracias a la lucha de muchos movimientos feministas, pero vincular estas dos es muy importante. Y no todas las feministas son muy ecológicas. Muchas feministas tienen como un cierto recelo porque tienen este temor justificado, creo, por lo que conté, de que si vamos así de vuelta a la naturaleza, van a ser las mujeres que van por detrás, hacia atrás, ¿no? Que van a ser las mujeres que tienen que tomar los roles tradicionales de cuidado y todo eso más que antes. Entonces, ¿cómo hacer que eso no ocurra? Ahí hay que hacer todo un cambio en estos roles y en el sistema mismo. Y por supuesto, eso suena muy utópico, pero yo creo que sí es importante empezar a crear nuevas historias narrativas, aparte de todos nuestros, de experimentar nuevas formas que ya están haciendo muchos movimientos ambientales, de tratar de reinventar la vida de forma más sostenible. Muchas gracias, Ariel, por esa tremenda, bueno, tremenda respuesta, además, que habla mucho también de la forma en cómo el feminismo también es interseccional, ¿cierto? Como que no está Claro, aislado de, allá de lo que hablamos siempre como en general. No sé si me escuchan porque mi internet está un poco malo, pero la otra pregunta que estaba acá, que teníamos, bueno, una era, bueno, puedo hacerlas juntas. Una era la diferencia entre, profundizar un poco más sobre la diferencia entre ecofeminismo y feminismo comunitario, un poco más. Y la otra pregunta es de María Angélica, que dice, desde la ecología política feminista, ¿cómo se ven los proyectos de conservación? ¿Esa dominancia de la naturaleza también aplicaría como en general?
como lo que hablaba usted al final de esta dicotomía. Eso. No sé si se entiende ahí un poco Sí, así profundizar. sí, entiendo. Sí, muy interesante eso del feminismo comunitario y el ecofeminismo. El ecofeminismo em, tiene diferentes corrientes, entonces yo diría que el feminismo comunitario es un feminismo que combina también la preocupación por el territorio y la tierra y la dominación de las mujeres, pero el ecofeminismo como palabra, como concepto, tiene también corrientes de mujeres blancas en general que sí dicen que las mujeres estamos más cercanas a la naturaleza, más conectadas con la naturaleza por esencia. Eso es una corriente del ecofeminismo. Vandana Shiva, de alguna forma, aunque tiene una propuesta bastante más política, también representa esa visión en que entonces se da a las mujeres un rol muy especial para salvar el mundo, en el sentido de que las mujeres son las que más saben, que están más conectados con la naturaleza, con los ecosistemas, por su capacidad de dar vida, entonces se esencializa esta conexión. Esencializa significa que es como así de esencia, que eso es como somos nacidos, biológicamente es así, em, y con eso se da un rol especial y lo único que se hace, entonces, o lo único, pero se revaloriza, o hasta se idealiza un poco eso. Las mujeres en Latinoamérica eh, en general sienten que esto también suelen ser posiciones un poco individualistas. Entonces, las mujeres del occidente, blancas, que toman este tipo de ecofeminista, ellas se quieren como distanciar un poco de eso. Y ahí también en Norteamérica, en Estados Unidos, las mujeres negras han formado como el mujerismo, no dicen feminismo, entonces tienen su propia corriente que toma más en cuenta su posición social, el clasismo, el racismo, que es interseccional, como dijo Mariana, en el feminismo. Y yo creo que las mujeres en Latinoamérica, con el feminismo comunitario, tienen mucho más énfasis, como lo dice, en la importancia de la comunidad en el feminismo. Entonces, de formar redes de mujeres, de tener el tejido social, donde entonces ese individualismo del norte no cuenta tanto porque en Latinoamérica hay toda una tradición mucho más fuerte de las familias y la familia ampliada también. Entonces, cómo se forma comunidad y cómo el feminismo tiene que ser un movimiento que se genera desde las comunidades. Yo no lo he estudiado tanto, entonces eso es más o menos lo que puedo decir sobre eso y sería interesante eh, estudiar un poquito más cuáles son pero por ahí va la diferencia. Eh, y la segunda pregunta, ¿me lo podrías recordar, Mariana? Ahora se me escapó. Había otra pregunta muy Creo que interesante. estaba acá, la teníamos acá, que decía, em, desde la ecología política feminista, cómo se ven los proyectos de conservación. Ah, ¿Esa sí, vigilancia de la sí, naturaleza sí, también aplicaría? sí. Sí, bueno, es interesante. Yo creo que Alicia Puleo escribe sobre eso, que los proyectos de conservación eh, sí como están bien, pero en general están vistos desde esa dicotomía de naturaleza y seres humanos, ¿no? Los proyectos de conservación muchas veces quieren como que los espacios que se conservan, para decirlo así, de que ahí no entran seres humanos o el impacto humano es menos. Eh, entonces, sí se tiene esa separación y bueno, hay un teólogo que a mí me gusta mucho y que trabaja mucho eso del antropocentrismo y de cómo trabajar la relación seres humanos y naturaleza también en las religiones, que dice como lo que nosotros determinamos como espacios sagrados es nuestra visión de lo que vale y lo que no vale. Y la conservación tiene algo de eso, ¿no?
de que como seres humanos determinamos estos espacios, los vamos a conservar, y estos espacios podemos sacrificar, para decirlo así, o hay otros espacios que no. Y ya esa decisión es una decisión muy antropocéntrica, muy centrada en nosotros. Es nuestra mirada de lo que vale la pena conservar y lo que no. Entonces ahí hay una complicación quizás que se ve, pero por otro lado, mi opinión es que cualquier cosa que ahora se conserva es salvar vida, ¿no? Como que hay tanta destrucción de que creo que las cosas tienen que complementarse y que los proyectos de conservación también son muy necesarios, pero al lado de buscar otros modelos en que nosotros como seres humanos, parte de los ecosistemas, podemos reconectarnos de otra forma con lo que nos rodea, con los ecosistemas y podemos buscar otras formas de vida que son más armoniosas con los límites que el planeta nos presenta. Muchas gracias, Ariane, por responder también las preguntas que queríamos profundizar, las participantes en el chat. Y en este momento me gustaría mucho pedirles a quienes están presentes aún en clase, si pueden prender las cámaras, porque nos gustaría tomar una fotito de lo que fue esta cuarta clase de nuestro curso de Ecología Política. Gracias por la alta participación desde ya. Y ahí están prendiendo las cámaras. Muchas gracias. Y por mantenerse, ¿cierto?, hasta el final de la clase. Se ven muy interesados, así es, interesadas. Ya, vamos a empezar a tomar entonces. Son varias personas, así que vamos a tomar varias fotitos. Vamos con la primera. 1, 2, 3. Vamos con la segunda en 1 minuto, en unos segundos. Ahora, 1, 2, 3. Y vamos con la tercera. 1, 2, 3. Ahí está ahí tomándola. Y veo que alguien más prendió las cámaras, así que voy, ahora sí con la última. 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias por las fotitos que vamos a tener para nuestro curso, ¿cierto? Mariana. Sí, yo creo que ya vamos a la última, porque ya estamos llegando al fin. Creo que la última, una cosa que dice, Gabriela pregunta qué texto, libro nos recomienda de Mariana Matija, que Arián nombró. Y Magdalena pregunta ya como último, ¿cómo sugeriría entablar la conversación respecto al ecofeminismo como, o sea, como a la ecología hacia las mujeres y a las comunidades? Creo que por ahí va la pregunta. ¿Te parece que podría ser contraproducente acercarse a la temática socioambiental a través de la aparente relación intrínseca como mujeres y naturaleza? Una pregunta ahí ruda, pero crítica. Así que eso sería lo último para antes de cerrar la clase. Bien, espero que lo entiendo bien. De Mariana, yo tengo que decir que la descubrí hace no tanto y hice un curso con ella, un taller en talleres de bolsillo. Ella dio un curso y tomé muchos apuntes y todo, pero ella tiene Instagram y todo, y ahí publica mucho de lo que ella ha escrito. Entonces, si quieren, yo también quiero leer más de ella. Entonces, ahí publica también su manera de mirar, pero una de las cosas que trabajó mucho en el curso es esa de cómo el lenguaje de la modernidad está muy lejano del lenguaje de la naturaleza. Entonces, cómo tenemos que reaprender el lenguaje de la naturaleza, que me gustó mucho ese concepto, como una nueva hermenéutica, una nueva cosmovisión de lo que nos rodea. Lo otro no sé si lo entendí de todo bien, de si en las comunidades es bueno hacer esta conversa. Yo, bueno, tal vez me equivoco entonces en cómo entendí la pregunta, pero mi manera de entablar esa conversa es desde la cotidianidad, como empecé con ustedes. Entonces, en el sentido de qué situaciones las mujeres, todos conocemos estas situaciones donde estamos más a cargo y sobre todo en las comunidades, las mujeres en Chile, acá, la gran mayoría tiene esos relatos que están
en esos estudios de guardianes de agua y de calor, sobre todo las mujeres mayores, pero también mujeres más jóvenes, es mi experiencia, tienen todavía esa idea, sí, que nosotras estamos a cargo y eso es natural o no. Eh, muchas mujeres sí creen que es un vínculo intrínseco entre lo natural y el cuidar vida, que ellas lo saben hacer mejor que los varones. Yo no estoy tan segura y siempre, bueno, lo cuestiono un poco así porque digo, bueno, sí, mientras lo hemos aprendido tanto, durante tantos ciclos, hemos tenido que hacer esta tarea de que no hemos dado mucha posibilidad a los varones tampoco a compartir eso, y mi experiencia sí es, y eso es en el feminismo, es como también toda la idea de construcción de género viene de la cooperación entre tiempos y culturas, ¿no? Entonces, si vemos a cómo están las mujeres en países, en Saudi Arabia, para decir un extremo, o en Afganistán, qué roles tienen ahí y qué roles tenemos aquí en Chile y qué roles tienen en Europa, hay muchas diferencias. Y en los tiempos también, hace muy poco, relativamente hablando, como hace 40 años, mi mamá no podía ir a la universidad y mi abuela no podía estudiar de nada. Y dijeron que las mujeres no podían. Entonces yo siento que tenemos que sacar todas estas creencias de lo que no podemos y sí podemos primero para poder ver después, quizás quedan algunas diferencias, probablemente sí, eso no estoy tan segura, si estamos totalmente iguales en todas las capacidades, pero sí en derechos y en oportunidades debemos tener las mismas posibilidades. Y mientras eso no es así, para mí es muy difícil decir que esencialmente somos tan diferentes, ¿no? Y bueno, pero es una discusión que sí es importante y también preguntar a las mujeres, bueno, si nosotros tomamos todas estas tareas de cuidado todo el tiempo, qué rol vamos a tener en este nuevo mundo? Tenemos que nosotras, entonces, esta misma filósofa y teóloga Ivone Guevara dijo ya, y entonces los varones hicieron la mierda del planeta y quienes pueden limpiar la mierda también del planeta somos nosotras. No. Entonces ahí si lo planteas así, igual siempre hay muy buenas discusiones. Eso al menos, entonces eso lo recomiendo porque creo que cuestiona eh, y también las diferencias que se han hecho en el tiempo, en que sí se ha podido dividir mejor las tareas y se ha podido hacer más, bueno, las mujeres ministras que ahora hay y que lo hacen súper bien, que uno dice todas estas cosas que se va descubriendo que no es tan estática todo y que los varones también les gusta a veces estar en el espacio privado y poder mostrar sus emociones y todas estas cosas se están cuestionando mucho y yo espero que se siga haciendo, porque sí también hay un retroceso. Ahora, en algunas filosofías de extrema derecha, muchas veces muy vinculado a maneras tradicionales de religión, se está volviendo nuevamente a estos roles más tradicionales y yo creo que eso es un peligro, que Simone de Beauvoir ya dijo, los derechos nunca están ganados para siempre. Entonces, eso tenemos que estar muy cuidadosos porque el sistema que se ha creado hasta ahora, bajo las jerarquías de ahora, nos está llevando a la muerte, de verdad. Entonces, que es un proyecto político de muerte, está cada vez más claro que es así. Entonces, que tiene que cambiar el sistema económico y que tienen que cambiar estos aspectos de racista, patriarcal y jerárquico de dominación de este sistema moderna colonial, está para mí sin cuestión, porque vamos muy, muy mal. Entonces, y eso también se puede hablar con la gente en las comunidades desde las propias experiencias más de base. Muchas gracias, Arián, por la respuesta, también por la clase. Agregar un poco a la que tú estás hablando también, la discusión sobre la importancia de, yo lo he dicho muchas veces, a veces lo digo y lo vuelvo a decir, la importancia de la sostenibilidad de la vida, que es algo que
el ecofeminismo también trabaja y plantea en relación a lo que estamos viviendo actualmente, que es este sistema como que asesina, que elimina. Así que eso para cerrar también, por si pueden buscar también los documentos que escribe Yayo Herrero, que ella estuvo con nosotros en el curso pasado también, una ecofeminista también que les recomiendo también leer. Así que muchas gracias, Arián, gracias a todas y a todos por haber participado también. Así que te despedimos y los liberamos a todos. Muchas gracias, Arián. Un Un abrazo, abrazo. que Que estés estés muy bien. bien. Chao. Muchas Chao, gracias. gracias. Muchas Buenas gracias, buenas noches. noches. Gracias.